cordial saludo a los seguidores de mi blog Solufinanzas. En este video tutorial vamos a ver cómo se realiza el análisis vertical al estado de rentas y gastos. A manera de ejemplo tenemos la información financiera para el año 2014 de una empresa que pertenece al sector de servicios de consultoría. En el análisis vertical, el objetivo primordial es de determinar los márgenes bruto, operativo y neto con respecto a las ventas. El análisis vertical es un análisis de tipo estático, porque solamente se basa en información financiera de un periodo específico y no tiene en cuenta las variaciones que tiene esa información de un periodo a otro. Pero aparte de estos cálculos objetivos, digámoslo así, también podemos hacer otros cálculos, como por ejemplo ver cómo es la participación del costo de venta sobre los ingresos operativos, cuál es la participación de los gastos operacionales dentro de los ingresos operacionales, cuál es la participación de los gastos financieros dentro de los ingresos operacionales. Es decir, podemos hacer una infinidad de cálculos. La idea del análisis vertical es tomar una cifra base, en este caso los ingresos operativos, y tomamos cualquiera de los rubros que pertenecen al estado de rentas y gastos y los dividimos por esa cifra base y así obtenemos una participación dentro de esa cifra. Los datos que tenemos en el análisis vertical siempre son de tipo porcentual, es decir, cifras de tipo relativo. La idea es comparar estas cifras con otras empresas que pertenecen al mismo sector de la empresa que estamos analizando, porque estos indicadores por sí solo no dicen mucho. Podemos ver unos márgenes, pero no sabemos si esos márgenes están por encima o por debajo de los márgenes de las empresas al sector al que pertenece la empresa que estamos analizando. Bueno, vamos a hacer los cálculos de los márgenes inicialmente. En margen bruto, paramos en la celda, vamos a calcular el margen bruto, tomamos la utilidad bruta en ventas y la dividimos por los ingresos operativos. Luego vamos a calcular el margen operativo, más o igual porque vamos a ingresar una fórmula. Tomamos la utilidad operativa o la utilidad operacional y la dividimos por los ingresos operacionales. Posteriormente vamos a calcular el margen neto, tomamos la utilidad neta y la dividimos por los ingresos operacionales. Como ven, aquí tenemos unos resultados expresados en términos relativos. Aquí nos da un resultado del 30%, es decir que esta empresa tiene un margen bruto sobre las ventas del 30%. Al descontarle el costo de venta a los ingresos operativos nos deja un margen del 30%. En cuanto al margen operativo, esta empresa tiene un 6.67 de margen operativo, es decir, después de descontar los gastos operativos o los gastos operacionales, a la empresa le queda un 6.67% de margen operacional. Y el último, que es el margen neto, nos da un resultado negativo del menos 2.67. Eso se explica porque no hubo utilidad en este periodo, hubo una pérdida y por eso no alcanza a ver un margen positivo. También podemos hacer otros cálculos, como por ejemplo, si queremos saber cuál es la participación del costo de venta sobre los ingresos operativos, señalamos el costo de venta y lo dividimos por los ingresos operacionales. Y nos da un margen del 70%, que es un margen muy común en las empresas. Podemos tomar también los gastos operacionales y dividirlos por los ingresos operativos. Aquí nos da un margen o nos da un porcentaje del 23.33%. Podemos también calcular cuál es la participación de los gastos financieros sobre el total de los ingresos. Sería también un buen indicador para análisis. Aquí vamos a colocarle el mismo formato
de porcentaje. Como ven, estos datos por sí solos no nos dan mucha información. Debemos siempre compararlos mediante una técnica que se conoce como benchmarking con los indicadores de otras empresas que pertenecen al mismo sector de la empresa que estoy analizando. En este caso es una empresa que pertenece al sector servicios de consultoría. Y poder determinar si nuestra empresa se encuentra en una mejor o peor situación operativa y o financiera que el promedio de las empresas del sector. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo del benchmarking con el sector. Aquí tenemos que la empresa Investar SAS pertenece al sector de los servicios de consultoría financiera. Tenemos los márgenes que acabamos de hallar y observamos que el promedio del sector tiene un margen del 22% bruto en ventas, el margen operativo del 3.69% en ventas y un margen neto del menos 10.23% sobre las ventas. Como pueden observar, estos márgenes de la empresa Investar están por encima del promedio del sector, es decir, que la empresa Investar se encuentra en una mejor posición que el sector al que pertenece. Entonces, por eso siempre es importante hacer una comparación con las empresas del sector. De nada sirve si tenemos unas cifras y no sabemos qué tan buenas son esas cifras o si están por encima o por debajo del sector. Vamos a ver otra situación, por ejemplo, una industria de plásticos y tenemos los indicadores de una empresa, Casa Ébano S.A. Tenemos unos márgenes bruto, operativo y neto positivos. Aparentemente podríamos decir que estamos en una buena posición, pero al analizar el sector nos damos cuenta que el sector está muy por encima de la empresa que estamos analizando. En este caso, nuestra empresa o la empresa objeto de análisis se encuentra en una situación financiera u operativa digamos de mediano o bajo desempeño con respecto al sector. En este gráfico o en esta imagen vemos los resultados reales de una empresa de extracción de petróleo, se llama Petróleos de Colombia S.A. y tenemos el comportamiento de los márgenes desde el año 2011 al 2013. Es muy importante tener ojalá las cifras de los 3 últimos o 5 últimos periodos. Generalmente se utilizan periodos anuales para no solamente observar los resultados, sino también la tendencia o el comportamiento de estos resultados. Aquí podemos observar que en el margen operativo la empresa ha tenido una disminución en su margen operacional. Vemos que en el año 2011 tenía un 16.1 y finalmente en el año 2013 tenemos un margen operacional negativo del menos 41.8%. Como bien es sabido, en estos momentos que estamos en el año 2015, en febrero de 2015, el sector de petróleos es un sector que está presentando muchos problemas, está enfrentando una situación crítica a raíz de los precios del petróleo y de los altos costos de producción. En cuanto al margen neto, ya observamos un comportamiento positivo porque pasó de un resultado del 11% en 2011 al 15.3%. Pero a mi manera de ver, el margen operacional es el más importante de todos porque es el que nos dice cómo es el funcionamiento operacional de la empresa. Es decir, la parte que nos interesa de la empresa, que es la parte operativa. De nada nos sirve que la empresa esté funcionando mal, pero esté arrojando resultados netos positivos. Lo que nos interesa es justamente la parte que se deriva propiamente de la operación del negocio. Aquí en esta otra imagen observamos varias empresas del sector, digamos las más representativas,
Y tenemos la información del margen operacional en ventas de los años 2011 al 2013. Aquí observamos que Petróleos de Colombia pasó de un margen positivo a un margen negativo del menos 41.8%, y las otras empresas del sector han tenido márgenes operacionales positivos, pero como pueden observar aquí, todas han ido disminuyendo ese margen. Aquí vemos que la empresa Ocol S.A., a pesar de que tuvo una reducción en su margen operativo, es insignificante respecto al año 2012. A mi manera de ver, esta empresa sería la más estable de todas las del sector, porque a pesar de que ha tenido una reducción mínima, los márgenes de operación han sido altos y se mantienen prácticamente en el tiempo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video tutorial y nos vemos hasta una próxima entrega. Chao.